Gracias Jesús bendito, gracias por este tiempo, por la hermosa enseñanza que trajo nuestro hermano Héctor, Dios mío, por la enseñanza que sigue, Señor, que estará trayendo a nuestro hermano Hugo. Bendíganos mucho más todavía, Señor, te pedimos. Ayúdenos a gozarnos, Señor, en su palabra y en su espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias Jesús. Amén. Dios bendiga, hermano. Gracias a Dios por el pastor, gracias a Dios por cada uno. Toma asiento, hermano, por cada uno de los que está en este lugar, una bendición especial. Bueno, como decía el pastor, ahí yo les entregué las dos primeras lecciones, con las dos primeras, ahí dice prueba, bueno, usted tiene para ir a su casa. Y como siempre digo, no quedarse con lo que hablamos acá, con lo que usted escucha y se escribe acá, sino lo importante es que usted vaya a su hogar, vaya a su casa y usted pueda seguir escudriñando las Escrituras. Así el Señor le va a dar la sabiduría, le va a dar el entendimiento y le va a dar la revelación, porque la palabra de Dios es por revelación por el Espíritu Santo. Así que muchas veces si lo queremos entender humanamente, no lo vamos a entender. Amén. Por eso mismo, hoy la lección 3 de Introducción a la Biblia es las presuntas contradicciones, amén. Y muchas veces las contradicciones vienen por eso mismo, hermano, porque hay gente que quiere entender la palabra humanamente y la predica humanamente, amén, sin entender y sin discernir y sin tener la revelación por parte de Dios. Entonces ahí es donde se crean las confusiones y donde se crean supuestamente contradicciones que hay en la Biblia, amén. Pero ya sabemos que la Biblia no se contradice, la palabra de Dios no se contradice, amén, hermano. La Biblia cuando es interpretada, usted anote eso, yo le voy a dar unos versículos para que usted anote, pero casi hoy no vamos a anotar. Eso sí, y los versículos, para que usted lo tenga en su casa y usted lo pueda ir leyendo y lo pueda ir entendiendo. La Biblia cuando es interpretada correctamente no se contradice. Aquí anotamos varias presuntas contradicciones con sus explicaciones correctas. Esta es otra prueba de la infalibilidad de la Biblia, amén. Si encontramos un versículo de Escritura que parece contradecir a otro, debemos orar para que el Señor nos dé entendimiento. Tan pronto como lo entendamos, no hay contradicción, amén. Eso es lo que yo le decía. Siempre que usted busca un versículo, lee un versículo y usted no lo entiende, tiene que pedirle primeramente a Dios, que Dios le dé el entendimiento. Amén. Que Dios le dé el entendimiento, Dios le dé la revelación y enseguida usted va a interpretar correctamente el versículo que usted cree que está equivocado. Amén, hermano. El primer versículo, dos narraciones del Sermón del Monte. Amén. Anote Mateo 5.1. Mateo 5.1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Amén. Y en Lucas 6:17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Amén. Si usted lee un versículo, dice: ¿cómo? Mateo me está diciendo que subió al monte. Y en Lucas está diciendo que descendió al llano. Amén. Aparentemente se contradice, uno de los dos le erró, ¿verdad? Si lo leemos así literalmente, verdaderamente parece que uno de los dos, o Mateo o Lucas, se equivocaron, amén. Se contradicen estos versículos. ¿Predicó Jesús el sermón en el monte o en el llano? ¿Cuál es el correcto? Amén. Es una pregunta, amén. Si usted la lee y dice cuál es, al final, ¿cómo es? ¿Predicó el sermón en el monte o en el llano? Amén. Por eso le digo que viene, si usted sigue leyendo y sigue escudriñando las Escrituras, usted se va a dar cuenta. Dice la contestación es sencillamente esta: había dos sermones, uno predicado en el monte, otro en el llano. El primero fue el predicado a sus discípulos y el otro a la multitud. Amén. Usted sabe, y ya lo yo lo he enseñado anteriormente, no en estas clases, sino anteriormente el año pasado, que el Señor primero instruía a sus discípulos, amén, y hablaba de una forma y les enseñaba algo a sus discípulos que a la gente no se lo enseñaba. Amén. Si usted lo recuerda y usted hace memoria, se va a dar cuenta, el Señor tenía a sus discípulos y
primeramente instruía a sus discípulos. Amén, porque eran los que iban a fundar la iglesia, iban a lo que era lo que él estaba instruyendo y estaba enseñando para que lleven adelante su iglesia. Amén. Entonces tenía que hablarle de otra manera y de otra forma, amén, a los discípulos que cuando hablaba, cuando él enseñaba a la multitud. Amén. Pero si usted se fija en Mateos 9:9 y en Lucas 6:15, usted se va a dar cuenta por qué Mateos, yo se lo voy a leer rápido. Mateos 9:9, fíjese que el versículo de Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Amén. Y el libro de Mateo lo escribió Mateo. Amén. Y fíjese que Mateo fue llamado en Mateo 9:9, dice: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: seguidme. Y se levantó y le siguió. Amén. O sea, que cuando Jesucristo predicó el sermón del monte no estaba Mateo, porque todavía no había sido llamado. Pero usted tiene que entender que el libro de Mateo fue escrito 40 años más o menos aproximadamente después que murió Jesucristo. Amén. Y seguramente el relato del monte de la bienaventuranza, el sermón se lo contaron, amén, verbalmente a Mateo, y él lo escribió. Amén. Por eso Mateo escribe que fue al monte y el Señor le predicó a sus discípulos. Amén. Y Lucas sí estaba en el sermón del monte, entonces Lucas sabe que el Señor le había predicado a ellos y después hizo otra predicación en el llano a la multitud. Amén. ¿Me entiende, hermano? ¿Se entendió? Si no entendió, me pregunta. Amén. La verdadera en el monte. Amén. Esa es no. ¿Cómo, hermano? No le entendí la pregunta. La primera en el monte. Es el mismo sermón. O sea, Jesucristo subió con sus discípulos al monte y les hizo un sermón, le hizo una enseñanza. Y después descendió al llano y ahí estaba la multitud y enseñó a la multitud. Pero ya primeramente le había dado una enseñanza a sus discípulos. Amén. Esa es una primera contradicción. La segunda, dice Mateo 28:19 y Hechos 2:38. Esta es una contradicción. Para nosotros no hay ninguna contradicción. Es un versículo totalmente claro. Pero es un versículo que ha traído mucha confusión. Y el falso profeta, los falsos maestros han predicado y han enseñado este versículo de la manera totalmente errónea. Amén. Mateo 28:19, anote, Mateo 28:19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en Hechos 2:38, un versículo conocido, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Si vemos acá y leemos cómo es, nos tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, o nos bautizamos como el apóstol Pedro ya cuando estaba la iglesia ya formada, pide que nos arrepintamos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo es? En el nombre de Jesús. El Señor se equivocó. Los apóstoles parece que los apóstoles no le hicieron caso al Señor. Si leemos literalmente, parece que los apóstoles no le hicieron caso al Señor, porque ellos no fueron y bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como acá está escrito literalmente. Amén. Ellos dijeron bautizar en el nombre de Jesucristo, y todos los bautismos en el libro de los Hechos están hechos en el nombre de Jesucristo, que verdaderamente, ya le digo, para nosotros no es ninguna contradicción ni ningún misterio. Amén. Porque nosotros sabemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Amén. Por eso para nosotros no hay ninguna contradicción en este versículo. Pero como le digo, hay muchos que
este versículo ellos bautizan así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, este versículo no se contradice. Jesús no le dijo que sus discípulos bautizaran usando las palabras. Amén. Jesucristo, cuando le mandan a los apóstoles, no le dice, vayan y repitan lo que yo digo. Amén. Él estaba dando una orden. Él estaba dando un mandato. Que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como ellos, como yo les digo, tuvieron revelación por parte del Espíritu Santo y por parte de nuestro Señor Jesucristo, ellos entendieron y supieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era Jesucristo. Por eso obedecieron correctamente como el Señor Jesucristo le había mandado que bauticen. Amén. Y obedecieron correctamente en el nombre de quién tenían que predicar. No es que, no es que no le hicieron caso ni a Jesús y no es que ellos hicieron lo que quisieron. Amén. Interpretaron, discernieron y fue revelado correctamente cómo tenían que bautizar y en qué nombre debían predicar. Amén. Porque si vemos en el libro de los Hechos, también es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, es el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y quién es el único que tiene potestad para salvar? Dios. Amén. Y sabemos que por su nombre somos salvos. Amén. Entonces no hay ninguna contradicción. Amén. La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos que indican una persona que tiene un nombre, el nombre Jesús. Amén. Porque Jesucristo le mandó que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esos son títulos dados a Dios. Pero Jesucristo no le mandó que bauticen en títulos, sino en nombre, en el nombre. Y es singular, no le dijo, si habría tres nombres, si habría tres personas en los nombres. Pero si usted se fija la palabra, dice en el nombre, o sea que es un solo nombre, el nombre del Espíritu, el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Amén, hermano. ¿Entendido esa contradicción? El C es el presunto error de Pablo. Amén. Números 25:9 dice, y murieron en aquella mortandad 24.000. Amén. Y en 1 Corintios 18, que habla, el apóstol Pablo se refiere a lo que estaba escrito en Números, amén, dice, y cayeron en un día 23.000. Amén. Pablo acá se estaba refiriendo a ese mismo versículo, esa misma historia en Números, amén. Pero en Números dice que murieron en aquella mortandad 24.000, amén. Y Pablo dice, y cayeron en un día 23.000. Amén. Parecería que habría una contradicción entre Números y 1 Corintios. Amén. Pero si usted se fija que en Números, amén, en el libro de los Números, habla de que en aquella mortandad murieron 24.000. Amén. Pero Pablo dice que en un día cayeron 23.000. Amén. En el libro de los Números está el total de lo que murieron en aquella batalla. Amén. Pero el apóstol Pablo se refiere al número que murieron en un día. Por eso parecería que habría una contradicción en el libro de Números y en el libro de Corintios. Amén. Pero ya le digo, el libro de Números habla de la mortandad completa. ¿Cuántos murieron en esa batalla? Amén. Y el apóstol Pablo se refiere a los que murieron en un día. Amén. ¿Se entiende? Si no entiende, pregúntenme. Si no contesto yo, no está el pastor acá. Gracias a Dios. De el presunto error de Mateo. Amén. Mateo 27:9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata. Amén. En realidad se lee en el libro de Zacarías esta profecía acerca de la venta de Jesús por 30 piezas de plata. Mientras que no hay nada en la profecía de Jeremías, por eso algunos dicen que Mateo se equivocó. Amén. Acá el apóstol Mateo toma cuando Jeremías supuestamente profetiza que el Señor iba a ser entregado por 30 piezas de plata. Amén. Pero si buscamos el libro de Jeremías no figura esta profecía, amén, como sí figura en el libro de Zacarías. Amén. Pero lo que
que los que investigan y los que estudian la palabra, han llegado a entender que como Mateo fue inspirado para escribir esta palabra, amén, y fue una inspiración verbal, amén, porque hubo, del libro de Zacarías hasta el libro de Mateo hubo 400 años que no se, de silencio, amén, no había nada, ni profecía, ni nada, amén, y después de los 400 años hasta que se escribió el libro de Mateo pasaron más o menos otros 100 años, amén. Entonces no había registro, amén, no había nada escrito, amén, porque la palabra de Dios antes se escribía en papiro, como yo enseñé la vez pasada, en la clase pasada, también se transmitía verbalmente, amén. Entonces es como que esta profecía verdaderamente lo profetizó Jeremías, pero fue dicho a Mateo verbalmente, amén. O sea, se lo hablaron a Mateo y Mateo lo escribió. Es como yo le decía del sermón del monte, del primer sermón, que Mateo no estaba, amén, pero él lo escribió, porque seguramente verbalmente se lo han transmitido y le han dicho, mira, cuando cuentan las narraciones los otros apóstoles, estaba el monte y él lo escuchó y él lo escribió, amén. Por eso la presunta contradicción en el libro de Mateo, amén. David censa al pueblo, amén. En 2 de Samuel 24, 9 dice, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, amén. En 2 de Samuel 24, 9. Y en 1 de Crónicas 21, 5 dice, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, amén. Entonces fíjense, en el libro, en 2 de Samuel dice, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada. Y en 1 de Crónica 21.5 dice, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas. Amén. ¿Cómo es? ¿Había 800.000 o había 1.100.000? Amén. Y el censo lo hizo hacer David. Amén. Supuestamente parecería también que se contradice David mismo, porque él censó y en una parte en 1 de Samuel dice que había 800.000 y en Crónica dice que había 100.000 que sacaban espada, amén. Pero ¿dónde está la diferencia, hermano? Que usted tiene que darse cuenta. Usted fíjese que en el libro de 2 de Samuel dice, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, amén. En total eran 1.100 que sacaban espada, pero 800.000 eran hombres fuertes, amén. Usted sabe, si usted lee la escritura, David estaba el ejército, pero estaban hombres preparados mejor, se podría decir, más capacitados, amén, en el ejército de David, que siempre hacían las misiones, amén. Cuando David tenía sed y mandó a buscar agua del estanque, en el medio, bueno, fueron unos hombres, no fue cualquiera, amén. Entonces, acá se diferencia los hombres fuertes, porque había hombres que está bien, sacaban espada, cuando había guerra iban todos, amén. Pero verdaderamente eran 800.000 hombres fuertes, o sea, sería como 800.000 soldados, hombres de guerra, que esos sacaban espada. Pero en total el ejército había 1.100.000 hombres que sacaban espada. Pero 800.000 eran fuertes, eran los hombres, vendría a ser como experimentados para la batalla, amén. Entonces ahí está la diferencia, amén, hermano. F, genealogía de nuestro Señor, amén. Mateo 1. La genealogía aquí se traza por parte de José para demostrar que Jesús era el heredero legal al trono de Israel. Y en Lucas 3, aquí se trata por parte de María hasta Adán para dar énfasis a la humanidad verdadera de Cristo y para demostrar que Él era la simiente prometida a la mujer. Amén. Si usted busca la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas, se va a dar cuenta que son diferentes. Usted la en su casa. Mateos 1 y Lucas 3, amén.
usted va a ver que hay diferencia entre las dos genealogías, amén. Pero ¿qué pasa? La genealogía en Mateos 1, si usted la lee, se va a dar cuenta que Jesucristo viene descendiente de llega David, Salomón es descendiente directo de David, amén. Entonces él es para demostrarle a la gente, a los israelitas, que él era verdadero heredero al trono, amén. No es que era cualquiera, que él se pronunciaba o cuando se profetizaba que un rey iba a volver, iba a venir. El pueblo de Israel creía que iba a venir un hombre fuerte, que iba a hacer algo humano, amén, que iba a librar a Israel de Roma, que iba a libertar, que iba a ser como David, amén. Ellos esperaban eso, por eso ellos no lo aceptaron a Jesucristo. Pero la genealogía en Mateo demuestra eso, demuestra que él viene de descendencia de David, amén. En cambio, en Lucas 3 es para demostrar que él es de la genealogía de la simiente prometida a Eva, amén. Usted léala en su casa. Usted cuando llega a Jesucristo se va a dar cuenta la diferencia entre una genealogía y otra. Una es la genealogía humana y la otra es la genealogía, podríamos decir, divina de Jesús, amén. Usted léala en su casa y se va a dar cuenta, amén. Del G, el título, yo creo que lo puse así, el título en la cruz, amén. Y ahí anote Mateo 27, 37. Marcos 15, 26, Lucas 23, 28 y Juan 19, 19. Amén. Mateo 27, 37, Marcos 15, 26, Lucas 23, 38, Juan 19, 19. Amén. En el primero dice, este es Jesús, el rey de los judíos. En Marcos dice, el rey de los judíos. En Lucas dice, este es el rey de los judíos. Y en Juan dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Amén. Se dice que los versículos son contradictorios porque el título es distinto en cada evangelio, pero cuando lo ponemos juntos, la diferencia desaparece. Amén. Hay un juego de palabras que usted después cuando lo tenga, cuando usted tenga la lección que yo le voy a dar, usted lo va a poder hacer, es como un juego que usted lo va a poder hacer en su casa. Y si unimos lo que dicen los cuatro evangelios, el título que está en los cuatro evangelios, completamos un título completo. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Amén. Usted si unimos los cuatro textos bíblicos, en Mateo, en Lucas, en Juan y en Marcos, vemos que cada uno puso una parte. Amén. Pero si lo unimos, queda: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos, que es el título que le habían puesto a Jesucristo. Amén, hermano. Y por último, la conversión de Saulo. Amén. Hechos 9:7 dice, anote Hechos 9:7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la luz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y Hechos 22:9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Amén. Si vemos los dos versículos también parecería que se contradicen. Amén. Dice que los hombres que iban con Saulo se pararon oyendo a la voz, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que me hablaba conmigo. Amén. La explicación de esto es que los hombres que estaban con Saulo vieron la luz y oyeron el sonido de la voz, pero la voz no expresaba palabras que los hombres pudieran entender. Jesús hablaba a Saulo y él era el único que podía entenderla. Amén. O sea, los hombres que iban con Saulo, en verdad, vieron la luz, oyeron, amén, pero ellos no entendieron, porque el llamamiento venía a Pablo. Amén. Aparte de el único que oyó la voz de Dios, que era Jesucristo mismo, fue Pablo, porque el llamamiento venía a Pablo, no venía a los hombres que estaban con él. Ellos vieron, se espantaron, escuchaban, pero no entendían nada, amén, de lo que el Señor hablaba con Saulo, amén, porque verdaderamente no era para los otros, sino el llamamiento era
venía exclusivamente a Saulo. Y él nomás tenía que entender y él vio, amén, lo que tenía que ver y oyó lo que tenía que oír, no los demás, amén. Por eso parece que es una contradicción, amén, hermano. Después hay otras presuntas contradicciones en la Biblia, hay muchas contradicciones también, que si nos ponemos, y como yo le decía al principio, si la queremos entender humanamente, no lo vamos a entender. Y eso muchas veces es lo que pasa y que viene pasando durante muchos años, que los hombres interpretan a su manera para beneficio propio muchas veces. Y eso por eso es muy importante también saber y entender, y es bueno estas enseñanzas, hermano, para que usted sepa dónde tiene que fundamentarse, amén. Una contradicción que para nosotros no es contradicción, ya digo, porque nosotros sabemos que Dios es uno, amén. Y la Biblia declara, amén, que Dios es uno, amén. Hay muchos que enseñan la Santísima Trinidad y sabemos que la Santísima Trinidad no existe, amén. Aparte que la palabra en sí, la palabra Santísima Trinidad no existe en la Biblia, hermano, amén. No figura en la Biblia en ningún lado la palabra Santísima Trinidad, y la palabra dice que si agregamos o quitamos una J en la tilde, seamos malditos, sea anatema, amén. Y es una palabra, y porque yo he estado en lugares, tengo familiares que tienen, que son de la otra doctrina, amén, y verdaderamente están agregando, en las Biblias nuevas que sacan ellos, están agregando la palabra, amén. Están agregando esa palabra, pero es una palabra falsa, una palabra de mentira, amén. Muchos no creen, amén, que Dios fue manifestado en carne, amén, pero si buscamos en el libro de Timoteo, amén, anótelo, Timoteo 3:14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente con un y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Fíjese lo que dice: y grande es el misterio, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Para muchos es un misterio, para nosotros no es un misterio, porque sabemos y entendemos que Dios mismo fue manifestado en carne. ¿Y quién fue manifestado en carne? ¿Quién vino a la tierra? Amén. Y como dice acá, si usted lo interpreta, dice: justificado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Amén. ¿Quién es predicado a los gentiles? Jesucristo. ¿Quién es creído en el mundo? Amén. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Fue Jesucristo. Amén. Entonces no hay contradicción en esto, no hay forma de contradecir, pero ya le vuelvo a repetir, si lo interpretamos humanamente nos vamos a confundir, porque la misma palabra nos dice que van a venir gente a confundirnos, amén. En Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, amén, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén. O sea que acá nos está advirtiendo, amén. Ya en aquella época, hermano, fíjese, en aquella época ya había engañadores, contumaces, amadores de sí mismos, amén, que enseñaban cosas, como yo le estaba diciendo recién, para ganancia propia, amén. Fíjese que hay iglesias ahora, hoy en día, que venden el frasquito del agua del estanque de Siloé. Amén. Usted se acuerda, el estanque de Siloé se agitaba, un ángel bajaba, lo agitaba y el primero que se zambullía era sanado. Amén. Y usan esa palabra para trastornar y para confundir a la gente. Amén. Y venden la botellita del agua del estanque de Siloé, que deben llenar de la canilla, pero la gente... son tan, como dice la palabra de Dios, contumaces, engañadores, que engañan a la gente, amén. Venden el pétalo de la rosa de Sarón, amén. Son todas cosas usadas, sacadas de la Escritura, amén, que fueron para enseñar, para adoctrinar, pero ellos la usan para beneficio, para ganancia propio, amén. Por eso es bueno aprender y no dejarse engañar, hermano, amén. Por eso le digo, cuando usted encuentra alguna contradicción en la palabra de Dios, usted escudriñe, busque y pídale a Dios entendimiento. Amén. Pídale que Dios le dé el discernimiento y el entendimiento espiritual para entender. Amén. Así usted no se confunde. Y si viene alguien con algunas cosas raras,
usted pueda refutarle y pueda decirle, no, estás equivocado. La palabra de Dios dice así, así, así. Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga mucho. Con esto hemos terminado. Yo le voy a entregar al pastor, yo ya anoto las asistencias. Y lo que le di, hermano, el día lunes, me traen las 2 hojitas de atrás, amén, completa. Y lo otro es para que usted vaya armando el libro. Yo ahora le voy a traer la otra lección, para que usted vaya armando el libro, para que usted lo vaya teniendo, amén, hermano. Así que, bueno, Dios le bendiga, vamos a ponerlo de pie, le voy a entregar a nuestro pastor. Gracias a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Hugo por esta hermosa enseñanza. Gracias a Dios por estas 2 hermosas enseñanzas que nos ayudan, hermanos. Nos ayudan a nuestra fe, a nuestra confianza, nos acercan a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor Jesús. Gracias a Dios por todo lo que Él hace. Y recuerde que el lunes a las 20, hermanos, estamos aquí con el instituto nuevamente. Por 2 lunes vamos a recuperar las materias que hemos atrasado por el mal clima, por el mal tiempo. Amén, hermanos. Amén. También tenemos nuestros cultos, nuestras actividades, obviamente. Ahora nos estamos refiriendo al instituto bíblico, gracias a Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Si usted tiene preguntas, como le decimos siempre, anótelas. Anótelas y en algún momento puede hablar con cualquiera de los 3. Y si ninguno sabemos, preguntamos por otro lado, buscamos, oramos. Dios no es Dios de confusión, hermanos. Dios es Dios de paz, ¿verdad? Así que su palabra es infalible, como decía nuestro hermano recién. Es clara e infalible, no tiene contradicción. Él nos enseñaba de las presuntas contradicciones, pero no hay contradicción en la palabra de Dios, hermanos. No tiene ninguna contradicción. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por la fe que Él ha puesto en nosotros y en su palabra, hermanos. Creemos a su palabra, ¿verdad? No es una palabra común la que nos están enseñando nuestros hermanos, es una palabra que es viva, dice la misma palabra, ¿verdad? Y es cortante, más cortante que toda espada de doble filo. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta noche, hermanos.